Como contexto general, el rey Aegon II Targaryen es el sexto rey de los Sándalos y los Rhoynar y los primeros hombres y el señor de los siete reinos. Su gobierno es reclamado por su media hermana mayor, Rhaenyra Targaryen. Es el hijo primogénito del rey Viserys I Targaryen y su segunda esposa, la reina Alicent Hightower, y miembro de la dinastía Targaryen. Es el jinete del dragón Fuego Solar, para su tiempo el dragón más espléndido sobre la faz de la tierra. Aegon es un adicto al alcohol, conocido por acosar a las mujeres de la fortaleza roja. Es vago y parece importarle muy poco sus responsabilidades. Cuando era adolescente se negó a comportarse como un príncipe, y hay teorías que hablan que incluso se negó a la corona cuando su padre murió y toda esta revolución Hightower lo quería coronar. También le molestan los esfuerzos de su madre por controlar su conducta y siente que no importa lo que haga en su vida, su madre nunca estará feliz u orgullosa de él mismo. Esto claramente lo conocemos como un complejo de Edipo no resuelto, conducta infantil que nos muestra la constante búsqueda de aprobación por parte de Aegon hacia sus autoridades o su medio. Es decir, el joven Targaryen es claramente una persona inmadura y muy inseguro de sí mismo. Para entender las consecuencias del complejo de Edipo en adultos es necesario ver el origen del término. Según la mitología griega, Edipo fue un príncipe que dio muerte a su padre y ocupó su lugar, manteniendo como esposa a su propia madre sin siquiera saberlo. Esta leyenda griega sirvió para que Sigmund Freud en 1899 plantee una metáfora paterna proponiendo que todos los niños manifiestan un profundo apego hacia su madre y sienten una intensa rivalidad hacia su padre. Freud habla por primera vez del complejo de Edipo en su libro Interpretación de los sueños. En el caso de Aegon frente a su madre Alicent, podemos notar la clara dependencia que este tiene cuando reconocemos el temor que este posee frente a la figura de su madre. Esto es una consecuencia consciente de este complejo. Sin embargo, la cosa no se detiene allí. De manera inconsciente, Aegon tiene serias dificultades para generar vínculos y relaciones íntimas. Hablamos de relaciones sociales o incluso de pareja, otra consecuencia del complejo de Edipo en la adultez. De forma más profunda, podríamos hablar de Aegon como un hombre misógino. Recordemos que la misoginia son todas aquellas conductas de odio hacia la mujer que se manifiestan en actos violentos, crueles e injustos contra ellas. Aegon parecía ver las mujeres como una simple fuente de placer, y esta subestimación hacia el sexo femenino tiene mucho que ver con la represión del odio que siente hacia su madre. Y al ser esta una autoridad que lo aterroriza, guía su rabia hacia mujeres de un perfil social más bajo para compensar su complejo de superioridad. Hablamos de criadas, plebeyas o campesinas. Esto se puede ver claramente en todos los bastardos que deja este joven rey. Ahora bien, hablemos un poco acerca de la inseguridad de Aegon como hombre, que como ya declaré anteriormente, lo llevan a padecer un complejo de superioridad. El complejo de superioridad es un mecanismo inconsciente en el cual se tratan de compensar los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. En el caso de Aegon, lastimosamente, al no ser un gran estratega como su abuelo Otto, o un sabio líder como su padre Viserys, o incluso un formidable guerrero como su hermano Aemond, la única cualidad con la que éste intenta luchar es con su autoridad como supuesto legítimo rey, y su nombre que viene del gran conquistador. Es decir, ser el primogénito de Alicent es el único de sus talentos, porque ni siquiera es el primogénito de Viserys. Es por eso que vemos como constantemente este personaje intenta compensar su ineptitud por medio de acciones más agresivas e impulsivas. Aegon está ansioso de probarle a los demás que vale y que tiene madera para liderar o ser un luchador. Sin embargo, esto es solo una simple proyección. Aegon en realidad no trata de probarle a los demás su valor, sino que trata de probárselo a sí mismo. Y así funciona el complejo de superioridad. La propia persona es la que posee los sentimientos de inferioridad frente a los demás. Y aquí quiero comenzar a ampliar lo que conocemos como la personalidad de Aegon II, el cual acabamos de describir como un joven agresivo y muy hostil. Bueno, basado en un estudio publicado recientemente en la Universidad de Córdoba, se concluía que las personas hostiles y competitivas tienen más probabilidades de caer en el consumo de drogas. En el caso de Aegon, la adicción al alcohol. Es decir, la personalidad de Aegon lo hace más propenso a las adicciones, lo convierte en una presa fácil de la dependencia al presentar poco autocontrol, también llamado poco dominio propio. Esto nos muestra la cara más impulsiva de Aegon, incapaz de contener sus impulsos por más básicos o irracionales que sean. El niño tuvo una libido muy desarrollada desde muy pequeño y también fue incapaz de tomar las riendas de su conducta sexual. Su poco autocontrol también se ve cuando mandó a colgar todos los cazarratas por el dolor que le generó la pérdida de su hijo,
cuando desterró a su abuelo Otto por no caer en el juego sucio y violento de la guerra, o incluso cuando salió a combatir con su dragón sin siquiera estar listo y más bien estar en un estado de alicoramiento. Las decisiones de Aegon se resumen en su gran resentimiento y dolor por la pérdida de su hijo, el cual parece haber amado realmente, la búsqueda de venganza y sangre, y la inseguridad e incapacidad para tomar decisiones inteligentes en función de su búsqueda de gloria y reconocimiento que tanto anhelaba para compensar todos esos sentimientos de inferioridad. Hay una gran realidad a la hora de analizar este personaje, y es que a diferencia de su hermana mayor Rhaenyra, su padre Viserys ya es bastante viejo cuando este nace y es un niño, lo que genera una pobre o incluso nula relación entre ambos. Rhaenyra guarda gran parte de la sabiduría de su padre, de su búsqueda de paz y equilibrio, mientras que Aegon lo único que aprende es a ser un niño rico y mimado a quien suplen todas sus necesidades cuando éste las demanda. En la crianza de Aegon vemos claramente los errores de un niño que, además de obtener todo lo que quiere y necesita, no presenta ninguna responsabilidad frente a sus actos, es decir, no asume las consecuencias de los mismos. Verán, las consecuencias y responsabilidades son tan importantes en el desarrollo moral y social de los niños que la omisión de las mismas pueden traer como consecuencia graves trastornos en la adultez, como por ejemplo en el caso de Aegon el desarrollo de un trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de salud mental en el cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Estas personas necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas los admiren. Es posible que a las personas con este trastorno les cueste comprender o no les importen los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de absoluta confianza propia, no están seguras de ellas mismas y reaccionan fácilmente a la mínima crítica. Este trastorno afecta más a los hombres que a las mujeres y por lo general comienza en la adolescencia o principios de la adultez. Algunos niños pueden manifestar rasgos narcisistas, pero esto suele ser típico por la edad. Por lo general, esto no significa que tendrán trastorno de personalidad narcisista en la adultez. Bueno, en este momento lanzaré algunos spoilers, entonces te recomiendo que si no conoces la historia por completo y estás disfrutando de la serie La Casa del Dragón en su segunda temporada, no veas esta parte del video y vuelvas cuando esta segunda temporada haya culminado. La impulsividad de Aegon lo lleva a su gran accidente al caer de su dragón y romperse la cadera y quemar gran parte de su cuerpo. Aegon poco a poco se va transformando en un deforme con más cólera y más sed de venganza. Este accidente solo es el inicio de su final. Aegon pronto perderá facultades para caminar y claramente sus actos le hacen perder credibilidad frente a los suyos. El final de Aegon, al menos en los libros, con tan solo 24 años de edad y 2 años de reinado, termina en manos de su propio bando, quienes no soportan más al pobre niño berrinchudo. Este personaje me recuerda mucho a Joffrey, ambos reyes muy jóvenes con muchos enemigos y una crueldad bastante desarrollada. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Si quieres más contenido, suscríbete, sígueme en mi página de Instagram y TikTok. Su amigo Ness se despide, gracias y hasta la próxima.